Vamos de nuevo. Parece. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Candy, por acompañarnos desde Wikiacción hoy. Bueno, comentarles a todos y a todas que estamos en la segunda sesión de este taller de Historia del Cine, Genealogías y Ramificaciones Profanas, facilitado por Edward de Ibarra, que ahora va a continuar. Solamente comentarles a quienes no han podido estar ayer, que bueno, que esta es la segunda sesión y que bueno, igual de todas maneras son todos bienvenidos y bienvenidas. Hemos creado un grupo de WhatsApp también para poder compartirnos ahí información. Ahora les voy a permitir en unos minutos que ya puedan también enviar mensajes y recibir, solo que lo hice rápido para compartir la información y nada. Eso, entonces dejarlos con Edward para poder comenzar y nada, espero que tengan una bonita jornada el día de hoy. Adelante, Edward. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por conectarse en esta segunda sesión. Ayer vimos en la primera sesión, nos enfocamos principalmente en cinematografías peruanas hechas en formatos llamados subestándar. Me interesaba como empezar con esa genealogía partiendo de la materialidad, ¿no? De cómo al no utilizar la materialidad estándar, que era el 35 milímetros, ya eso generaba como un lugar de subalternidad en la historia del cine peruano, ¿no? Entonces, tratando de revertir un poco eso y reivindicando estas cinematografías, es que ayer pues abordamos ese tema en específico, casi toda la sesión. Y ahora, en la sesión de hoy día, pues deseo como enfocarme en ciertos grupos, digamos, de cinematografías que también creo que ocupan un lugar subalterno en la historia del cine peruano escrita hasta el momento, ya que, como decíamos también ayer, pues el estándar, el canon, ¿no? Ese prioriza al largometraje de ficción, ¿no? Largometraje hecho en 35 milímetros. Y bueno, ya luego en sus equivalentes, como en este caso sería, por ejemplo, el DCP en la actualidad, o formato digital de alta calidad. Y al priorizar el largometraje de ficción, pues tácitamente, digamos, se deja en un lugar de poco protagonismo o subalternidad a lo que no entra, digamos, dentro de esas características, ¿no? Como puede ser, para empezar, las películas de corta duración, el cine de no ficción, y si vamos un poco a grupos más específicos, el cine experimental o el cine de animación, ¿no? Entonces hoy día pues quiero abordar estos tres grupos, digamos, cinematográficos, que sería el cine de no ficción, enfocándome en un periodo en específico. eh, en este caso, porque bueno, no da el tiempo como para abordarlo de manera más amplia, creo. Luego también haciendo hincapié en algunas obras de cineastas experimentales que considero fundamentales dentro de la historiografía del cine experimental peruano, que aún está por escribirse, esa historia aún no se ha escrito. Y también enfocándome en el cine de animación, que creo que en este momento está viviendo un gran momento en el Perú, un crecimiento sostenido e importante. Y también creo que vale la pena como abordar algunos aspectos sobre el cine animado que tal vez no se han abordado tampoco aún en las historiografías que se han escrito, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, empezaremos. Al igual que ayer, pues tendremos un pequeño break a la mitad de la sesión, en la primera hora. Hoy día también vamos a ver más películas que ayer, digamos películas de un poco más de duración. Para ello les voy a compartir los enlaces para que cada uno pueda verlo por separado en su computadora, digamos, porque si comparto imagen aquí, pues tal vez no se va a ver bien, no se va a ver bien, no se va a ver fluido, ¿no? Y creo que las películas de hoy sí es importante que las vean digamos, bien fluidas y sin interrupciones por temas de conexión, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos hablando de un periodo en el cine peruano que es muy importante, que podríamos decir que inicia en 1968
cuando hay un golpe de Estado en el Perú e inicia un gobierno militar liderado en un primer momento por Juan Velasco Alvarado y que curiosamente y paradójicamente, a pesar de que es una dictadura militar, en ese primer momento en el que está liderado por Juan Velasco Alvarado este gobierno, se generan diferentes reformas que cambian el Perú drásticamente, ¿no? Entonces hay cambios importantes a nivel país. Uno de ellos es, por ejemplo, la reforma agraria y que permitió, ¿no?, a la gran mayoría de peruanos que vivían en el Ande o que eran campesinos salir de una situación de esclavitud prácticamente y empezar a ser considerados a partir de ahí como ciudadanos sujetos de derecho y por ende con acceso a la educación, acceso al voto y acceso a otros derechos como la tierra, por ejemplo, que antes de esa fecha pues no tenían, ¿no? Entonces es una década, los años 70 y los años 80, son 2 décadas, perdón, de cambios profundos en el Perú, de cambios sociales, políticos y de movilización, ¿no? Popular muy importante, ¿no? Y también, como decía ayer, este gobierno de Juan Velasco Alvarado em, decretó, ¿no?, una ley que es la ley 19327, que es la que sienta las bases de la cinematografía peruana desde 1972 hasta la fecha, ¿no? Esta ley estuvo vigente hasta 1992, pero todo lo que permitió, todo el desarrollo que permitió en esos 20 años, creo que sigue sosteniendo la cinematografía hasta este momento, ¿no? En el sentido de que ahí se fundaron las bases por ejemplo, muchos profesionales se pudieron desarrollar, ahí surgieron muchas propuestas autorales que creo que nos siguen importando e influyendo hasta el momento. También fue un momento de auge en el que se crearon carreras de ciencias de la comunicación, hubo algunos proyectos de escuelas de cine también, o escuelas de cine animado, por ejemplo. Entonces fue un momento en el que el cine peruano pudo desarrollarse mucho y ese desarrollo ha permitido que en las décadas siguientes pues podamos sostener la cinematografía de nuestro país, ¿no? Y ahora tal vez estamos viviendo otro momento importante que como mencionaba ayer tiene que ver con la descentralización sobre todo y la democratización del cine, ¿no? Bueno, en este periodo, entre 1972 y 1992, mm, muchas cineastas peruanas desarrollaron una obra muy importante. Y en este primer bloque quiero detenerme sobre la obra de algunas de ellas, porque considero que quizá fueron las cineastas peruanas, ¿no? Las cineastas mujeres, quienes se involucraron con su obra mucho más en la lucha popular, ¿no? Y acompañaron de una manera más decidida. eh, y más constante y sostenida a lo largo de toda su obra con los movimientos sociales y los profundos cambios políticos que estaban ocurriendo en esas 2 décadas. Eh, Pionera y sin duda una de las más importantes es Nora de Iscue, ¿no?, quien ya en 1973 hace Runan Kaiku, que es una obra en la que aparece como protagonista Saturnino Huilca, uno de los campesinos, líderes campesinos primordiales de los movimientos campesinos de la época que desembocaron en la reforma agraria. Y también tiene bueno, tiene muchas obras, yo voy a mencionar solo algunas. Me parece muy interesante también El Juancito, que es otra obra de cortometraje y que en este caso se sitúa en la selva peruana, en la Amazonía peruana y demuestra, digamos, la desigualdad y lo injusto del comercio, ¿no?, de productos a través de la figura del mercader el intermediario, ¿no? Es un corto muy interesante de ficción, ¿no? Una ficción eh, muy cercana, digamos, al documental y que tiene ese espíritu de denuncia, ¿no? De denunciar la desigualdad a pesar de los cambios sociales que estaban ocurriendo, pues en temas, por ejemplo,
de comercio y mercado, pues aún existía mucha desigualdad como la existe aún hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, estos dos cortometrajes quería resaltar de ella. Los pueden encontrar en internet. Runan Kaiku está en YouTube. El Juancito no estoy seguro, pero pues si buscan un poco, tal vez esté ahí. Estas obras felizmente se están restaurando, se han restaurado en los últimos años y ya existen copias digitalizadas mucho mejores de las que teníamos hace una década o 2 décadas. Luego quisiera mencionar a Marcela Robles. Marcela Robles fue parte del grupo de cine Liberación Sin Rodeos. Ella era hija de Armando Robles Godoy, venía de la escuela de Armando Robles Godoy y junto a Carlos Ferrán, Raúl Gallegos y Pedro Neira formaron el grupo de cine Liberación Sin Rodeos, que fue un grupo que trabajó como parte del gobierno de Juan Velasco Alvarado en los programas de la Reforma Agraria y el CINAMOS. eh, y produjeron películas con financiamiento del Estado, ¿no? Dentro de estos programas, pero que incluso así algunas de sus películas como Niños, por ejemplo, fueron censuradas, ¿no? Por la Junta Militar, porque no, si bien la Junta Militar en el gobierno de Juan Velasco Alvarado desarrolló muchas reformas importantes, no dejaba de ser un gobierno militar, ¿no? Y también censuró y también cometió varios actos denunciables. Y en el caso de Niños, por ejemplo, que es una película de 1974, según cuentan los integrantes del grupo de cine Liberación Sin Rodeos, la Junta Militar no permitió su exhibición en cines porque daba una imagen de los niños que a ellos no les convenía, ¿no? Que en el hecho anecdótico de que los niños aparecían descalzos, como efectivamente pues andaban, no quisieron que los militares no quisieron como esa imagen que bueno, interpretaron como que en contra de los supuestos cambios que estaban haciendo, que fueron cambios importantes, pero que no necesariamente resolvieron todos los problemas, por supuesto, que existían en el campo, ni todas las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, este grupo fue muy importante, uno de los grupos que se comprometió directamente con esa revolución dirigida por Juan Velasco Alvarado y donde participó Marcela Robles, que tuvo un lugar principal dentro de este colectivo, ¿no? Niños también, si es que no la han visto, se encuentra en la página de los Experimentos Cine, que es una página de crítica muy importante, donde la investigadora Claudia Arteaga tiene un texto sobre esta película y como parte de ese texto uno está linkeada a la película y uno la puede ver desde ahí, ¿no? Les aconsejo mucho que la vean para que puedan acercarse, ¿no? A esta cinematografía, a la cinematografía de este grupo que fue muy importante. Varias de las películas de este grupo luego fueron quemadas cuando Juan Velasco Alvarado fue derrocado por otro militar, que fue Morales Bermúdez, a quien mencionábamos también ayer, y que él sí implantó ya una dictadura militar, podríamos decir, conservadora, de derecha, que trató de deshacer varias de las reformas que hizo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y dentro de las acciones que se denuncian cometidas por este gobierno está el hecho de que quemaron varias películas, por ejemplo, que se generaron como parte del Cinamos, y dentro de ellas varias películas de este grupo, ¿no? Del grupo de cine Liberación Sin Rodeos. Las que han sobrevivido gracias a que algunos de sus integrantes tenían copias y tuvieron que salir del país en el gobierno de Morales Bermúdez y se llevaron consigo algunas copias que son las que luego se han podido digitalizar y gracias a ello se ha podido preservar parte de su obra. Luego está Rose de Lima, ¿no? Es una película de 1975, eh, filmada por Joelle de la Casiniere, disculpen si no se pronuncia así, que es una cineasta nacida en Casablanca, en Marruecos, que vino de Europa en aquellos años junto a su compañero Michel Bonnet-Maison, también disculpen si no se pronuncia así, y también con Carlos Ferrán, que era uno de los que luego fundaría el grupo Cine Liberación Sin Rodeos. Los tres vinieron de Europa porque Carlos estaba estudiando en Europa y volvió al Perú cuando estaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y bueno, Joel junto a Michelle filmaron varias películas en América del Sur y una de ellas es Rose de Lima, una película donde se muestra cómo se está formando el barrio o el distrito Villa El Salvador, ¿no? Que fue
una barriada muy interesante, muy organizada, un ejemplo, digamos, de organización colectiva, uno de los distritos más grandes de Lima, ¿no? En la actualidad. Y en esta película se reivindica, ¿no? Cómo ese esfuerzo colectivo y comunitario estaba creando una ciudad prácticamente, ¿no? Y además tiene un lenguaje bastante interesante que podríamos llamar incluso experimental, ¿no? Joel en su obra plástica y audiovisual explora mucho la fragmentación, el collage, y creo que esta película tiene mucho de eso, y es una obra muy singular y muy potente, ¿no? Entonces también quería destacar esta obra que, bueno, estuvo en exhibición, en una exhibición en Lima, en el Museo de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, hace unos años, y luego se ha podido mostrar en algunas muestras, ¿no? Yo creo que es una obra que va a seguir circulando, así que cuando tengan la oportunidad de verla, por favor no se la pierdan. Luego volvemos a Isabel Baufume. Bueno, estamos yendo un poco en orden cronológico según los años en que se realizaron estas obras que deseo destacar. Bueno, el cine de Isabel Baufume, como decía ayer, pues Isabel es alguien que vino de Francia y que ya empezó a radicar en el Perú a partir de los mediados de los 70, muy joven ella en ese momento, y que se involucró mucho con los movimientos campesinos en el sur andino, ¿no? Principalmente en Cusco y en Puno, pero principalmente en Cusco. Y ella filmó varias películas de situaciones muy importantes para el movimiento campesino de aquellos años, principalmente de fines de los años 70, cuando ya estaba el gobierno de Morales Bermúdez. Y aquí hay tres películas, por ejemplo, en esta página de la Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano, que es un proyecto en el cual pudimos rescatar estas tres películas. Las pueden ver en YouTube. Entierro en Chacán, que es una película sin sonido, probablemente material bruto, sin editar, donde se documenta el entierro de probablemente un dirigente de la comunidad. Como no hay sonido, no hemos hallado aún el sonido de esta película, eh, pues no podemos estar seguros de la persona, pero aproximadamente por las marcas marginales, esta película es de 1980 o 1979. Y bueno, Chacán es un lugar muy importante y que tiene que ver, muy importante en la reactivación de la Confederación Campesina del Perú, porque fue en este territorio, cerca de este territorio, donde se generaron reuniones y congresos importantes del movimiento campesino a nivel nacional, ¿no? También ella tiene registrado, no está aún liberado en YouTube, pero tiene registrado el quinto Congreso de la Confederación Campesina del Perú, que fue un congreso muy importante, como también mencionaba ayer, donde las organizaciones campesinas deciden seguir recuperando sus tierras en contra de las cooperativas que se habían instalado con la reforma agraria y que ellos veían como una administración, digamos, que no necesariamente les entregaba la tierra efectivamente a los campesinos. Entonces ellos seguían sintiendo que la tierra aún no les pertenecía, y efectivamente no era así, digamos. Y ellos entonces en este congreso deciden seguir haciendo tomas de tierras, recuperaciones de tierras, y las otras dos películas que vemos aquí, que son Guanyuchun Cooperativa y Toma de Tierras en Chinchero, son tomas de tierras que ocurrieron luego del quinto Congreso de la Confederación Campesina. Eh, entonces esto nos da cuenta de cómo Isabel estuvo siguiendo muy de cerca las reuniones y la organización del movimiento campesino en el Perú, en el sur andino principalmente, y cómo filmó las acciones que este movimiento ejecutaba en Cusco, ¿no? En comunidades como Chinchero o como, eh, ay, no recuerdo ahorita el nombre donde ocurre Guañucho, en cooperativa, en Anta, sí, en Anta, ¿no? También filmó luego una docuficción en Macusani, en Puno, que trata otro de los temas que los campesinos tenían en su agenda política, que era el encontrar formas de liberarse de los intermediarios o también llamados rescatistas, que al igual que en la película del Juancito, que de Nora de Iscue, eran personajes que explotaban
o ofrecían tratos injustos a los campesinos por sus productos, ¿no? Entonces los campesinos percibieron tempranamente esto y sabían que tenían que liberarse del comercio injusto para poder sobresalir y poder desarrollarse, ¿no? A pesar de que ya tenían mayor posesión o una mejor condición gracias a la reforma agraria, seguían siendo sujetos de explotación, en este caso debido a los comerciantes, a los rescatistas e intermediarios, ¿no? Que manejaban la cadena de venta de los productos y que abusaban, ¿no? Ofreciéndoles tratos muy injustos a los campesinos. Esto, me detengo un poco en esto porque es interesante la figura del intermediario y del rescatista. Así como aparece en el Juancito, aparece en esta película de Isabel que se llama Los rocotos florecerán, que aún no está liberada, pero esperamos poder liberar pronto. Y que vamos a ver que aparece también luego en las películas de de otras cineastas. Y bueno, hay una película muy particular que yo considero muy valiosa. Es una película que aún no hemos podido identificar la fecha exacta, pero aproximadamente debe ser de 1980. No tiene título, la hemos titulado provisionalmente como Trabajadoras del Hogar. Es una película hecha con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Cusco. Es una película que encontramos en el archivo de Isabel. Bueno, me estoy refiriendo en plural. eh, y en este sentido porque es gracias a un proyecto de investigación que estoy desarrollando con mi compañera Victoria Arias, que estamos tratando de recuperar la obra de Isabel Baufumet, ¿no? Por eso es que me refiero así en respecto a estas películas. Entonces, bueno, quería aquí hacer una pausa para que podamos ver esta película. Entonces, les voy para que ustedes mismos también puedan apreciar, digamos, este tipo de obras. En este caso, pues me interesaba mostrar lo de Isabel, porque dialoga también con lo que veníamos hablando ayer, ¿no? Con estas películas hechas en Super 8. Esta película está hecha en Super 8. Es una película cuyo lenguaje es muy interesante porque eh, combina como la autorrepresentación, la ficción, pero también como tiene una cuestión de realidad muy fuerte, ¿no? Y a la vez podríamos decir incluso hasta como una especie de ensayo elemental sobre el tema de la condición de las trabajadoras del hogar en Cusco. Me parece una obra muy potente personalmente y me gustaría que la vean. Entonces les voy a compartir el enlace por el chat para que cada uno la pueda ver en su computadora. Vamos a dar el tiempo prudente que dura la película para que todos la veamos, digamos, por separado, pero al mismo tiempo. Pero primero quiero darles una indicación importante, que es cómo activar los subtítulos. Ah, no, perdón, estoy compartiendo el VLC. Porque he subido los subtítulos al YouTube, pero para poder activarlos hay que, hay que como que darle a un botón específico porque si no se van a generar los subtítulos automáticos solamente y eso no es lo que queremos. A ver, esperen un momento, voy a compartirles la pantalla del YouTube para indicarles cómo deben activar los subtítulos. Esperen un momento, por favor. A ver. No, nunca te dijimos que no iba a hacer eso. No está. Es este. Bueno, otra vez me confundí, perdón. Voy a cerrar mejor esto. Eh, ya creo que ahora sí. Disculpen, es que no me parecía como la pantalla del YouTube. Ya, aquí en el YouTube, cuando entren al enlace, es un enlace no listado, es decir, no está público, pero van a poder entrar con el link que les voy a pasar. Deben activar los subtítulos aquí, ¿no? Pero aquí en el botón de configuración
deben darle al botón de configuración y en el botón de subtítulos escoger la opción quechua, porque es ese nombre que le hemos puesto para subir los subtítulos que nosotros hemos subido y que no son los subtítulos que se generan automáticamente desde el YouTube. Entonces deben activar esa opción para que cuando le den play eh, puedan verlo con los subtítulos correctos, ¿ok? Sí se comprendió, ¿no? Lo repito rápidamente, se activa la opción de subtítulos y luego en configuración van al botón subtítulos y escogen la opción quechua y ya luego la pueden ver desde el principio. Dura 10 minutos, entonces nos damos 10 minutos para verla. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir el enlace por el chat. Ya tienen el enlace por el chat. Por favor, véanla, la película, y en 10 minutos retomamos. La voy a compartir también por el grupo de WhatsApp. Ok, a retomar la clase. Eh, Imagino que ya pudieron verla, la película. Bueno, voy a retomar el PowerPoint para continuar. Ok. Bueno, como vemos en esta película de Isabel, ¿no? Pues que a mí me parece muy valiosa, como decía antes. Claramente hay una mirada, ¿no? Y una intención desde ella como realizadora de acompañar o sumarse incluso desde el cine a la lucha de las trabajadoras del hogar en este caso, y creo que en su cine está muy presente eso también en sus otras películas en las que da testimonio y sigue muy de cerca o mejor dicho, registra con una mirada, digamos, que está testimoniando los movimientos campesinos, la organización y el poder también, ¿no? Y la fuerza de movilización y de transformación que tienen las comunidades andinas en ese momento, ¿no? En el Perú. Entonces, bueno, continuamos. Otra cineasta a destacar es María Barea, por supuesto, que en los últimos años, felizmente, está siendo reconocida en distintas partes del mundo y no solo en Perú. Se la conoce más por películas como Antuca, ¿no? Que es un largometraje, pero ella, antes de Antuca, pues tuvo un trabajo como productora muy importante, trabajando en películas, por ejemplo, de Luis Figueroa o de Jorge Sanginés. También formó parte del grupo Chasqui, ¿no? Que es uno de los colectivos cinematográficos en el Perú, que tiene una de las obras más políticas y sociales de la época. Y ella tiene esta película, que es la que quisiera destacar en este caso, que es Mujeres del Planeta de 1982, que es dirigida por ella y que da cuenta también de la organización de las mujeres, ¿no? En los barrios marginales de Lima. Creo que dialoga un poco también con Rose de Lima, esta película, ¿no? Y de cómo en ese momento la organización colectiva y también las mujeres estaban ocupando un lugar protagónico en los cambios importantes que se estaban dando en el Perú. Entonces también les invito a buscar esta película, creo que también se encuentra en internet en una buena copia, así que ojalá puedan verla y conocer, si es que aún no la conocen, la obra de María Barea o Marita Barea, como también se le llama. Eh, También quiero destacar la obra de Marianne Eide. Marianne nació en Noruega y vino a radicar a Perú también a mediados de los 70 hasta sus últimos días. Eh, Ella también empezó a hacer cine a fines de los años 70, con un claro interés también por lo popular, eh, por retratar en este caso los horizontes culturales andinos. Esta es una de sus primeras películas, ¿no? Un cortometraje, bueno, un mediometraje en realidad, Los Alpaqueros de Chimboya, que quiero destacar porque es un cine que se acerca mucho al cine antropológico, pero que a su vez da cuenta de las desigualdades, ¿no? En las que estaban inmersas muchas comunidades andinas, a pesar de los beneficios que les había otorgado la reforma agraria. Seguían sufriendo desigualdad, no solamente con sus productos
de la agricultura, sino también de la ganadería, ¿no? En este caso, los alpaqueros de Chimboya venden la lana de sus alpacas y tienen que participar de una cadena de venta injusta, que en este caso está dominada por la Mitchell, que es una empresa de lana arequipeña muy importante hasta la fecha, y que a través de intermediarios compra la alpaca a estas comunidades de alpaqueros, pero a precios injustos, contratos injustos y con muchas artimañas, ¿no? Entonces esta película retrata todo ello, pero en un tono antropológico muy interesante, eh, que pareciera que no hace falta, ¿no? Como resaltar ciertas cosas porque la injusticia y la desigualdad por sí sola ya es grave, ¿no? Y que tal vez no hace falta como el incrementar más algo que es evidente, ¿no? En la película. Digo, como poner el acento no hace falta porque es claramente evidente esa desigualdad y esas injusticias, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo en esta película se plantea que la salida posible a esas desigualdades podría estar en las prácticas colectivas y comunitarias que vienen de antes, como por ejemplo el trueque, ¿no? Como entre las comunidades andinas tienen un trato mucho mejor y mucho más digno entre ellas que en la interacción que las comunidades tienen que tener con las ciudades o con las urbes y los negocios de las urbes, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy importante, creo yo, que debería conocerse más, pero Marian Eyre tiene una cinematografía mucho más amplia y películas muy valiosas, ¿no? Como Los Ronderos o como Casire, con muchas otras. Alguien que siempre ha estado preocupado en la realidad, en las injusticias, ¿no? Entonces su obra es muy importante también. Y bueno, esta película se puede ver, si no me equivoco, en Cineaparte, que es una plataforma de streaming que está en internet, donde se puede ver mucho cine peruano de manera, o sea, pagando. Pues los precios son muy accesibles, ¿no? Entonces, si desean ver esta película y otras películas de Marianne Ay, van a poder encontrarlas ahí en Cineaparte. Y finalmente acabo este recorrido con la obra de Victoria Chicón, ¿no? Victoria o Vicky Chicón también es una realizadora que en los años 70 y 80 se desempeñó como montajista y como en otras varias funciones, ¿no? También fue parte de un sindicato importante de realizadores audiovisuales de la época. Y en 1982 ella hace esta película junto a Hernán Rivera que se llama ¿Y después qué? Y que tiene que ver con una gran movilización de 1979, eh, pero que en este caso creo que es una película que cierra bien ese periodo de los años 70 y me parece muy acertada, muy acertado que su título sea una pregunta, un cuestionamiento de qué pasa luego de los grandes esfuerzos y las importantes movilizaciones que la clase trabajadora, la clase estudiantil y las comunidades campesinas realizaron en los años 70, ¿no? Creo que es una pregunta que aún resuena hasta nuestros días, ¿no? Porque gracias al trabajo que hicieron eh, muchas personas en esta década, en los años 70 y parte de los años 80, pues las generaciones futuras en las que ya nosotros hemos llegado, pues hemos podido acceder a mucha mejor calidad de vida y alternativas de vida que nuestros ancestros no tuvieron, ¿no? Entonces es una generación a la que le debemos mucho y a pesar de que no se consiguieron todas las transformaciones que se querían, las pocas victorias que se lograron, pues fueron muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que personas como yo, o como muchos otros realizadores, gestores o trabajadores del cine en el Perú podamos dedicarnos a esto, es gracias a lo que ocurrió en estas 2 décadas. Y gracias también a esta generación de cineastas mujeres, ¿no? Que, como digo, acompañaron estas luchas desde el cine de una manera muy decidida, ¿no? Y si tenemos en cuenta que a Nora de Iscue se la considera la primera mujer en Perú que dirigió películas, ¿no? Si bien antes hubieron mujeres participando en otras áreas de la producción audiovisual en el Perú, a Nora se la considera la primera cineasta peruana, ¿no? La primera que ocupó el cargo de la dirección.
Y si vemos, pues las otras cineastas que menciono aquí no están muy lejos en el tiempo es decir, pertenecen a la misma generación de Nora y por lo tanto son la primera generación de cineastas mujeres del Perú y creo que es muy significativo que hayan sido además una generación que se comprometió mucho con la transformación del país, ¿no? Y con acompañar los movimientos sociales, políticos y comunitarios que transformaron el país en esas 2 décadas, ¿no? Eh, Quiero que veamos, para cerrar este primer bloque, esta película de Victoria Chicón y Hernán Rivera. Pero antes de ello, pues pensando un poco en qué ha pasado, digamos, con esa tradición, es decir, quiénes están en el presente, qué cineastas mujeres en el presente están continuando, digamos, un trabajo audiovisual muy comprometido con la movilización social o con las luchas sociales o la lucha popular. Pues creo que eh, el principal colectivo o digamos, donde es mucho más notoria esta continuación, digamos, es en el trabajo de Chola Contravisual, que es un colectivo de realizadoras y cineastas del centro del país, de las zonas andinas del centro del país, como Huancayo, Guayacucho, ¿no? Y que vienen haciendo un trabajo desde hace varios años muy importante, ¿no? Y muy comprometido también, y respondiendo a los problemas actuales, ¿no? Les aconsejo ver su trabajo. Esta es una captura de su página web. Tienen también un canal en YouTube donde van a poder encontrar muchas películas suyas. Y bueno, una de las películas que mencionaba ayer, la de Flor Pucarina, es también una de las obras recientes de Hecho la Contravisual y de Geraldine Swaznavar, que es una de las personas que dirigen este colectivo, ¿no? Justo ayer olvidé el apellido de Geraldine, así que me reivindico ahora con eso. Perdón, que subsano ese error. Entonces, bueno, aquí vamos a terminar este primer bloque y les voy a volver a compartir un enlace por el chat de la película de Victoria Chicón, que está en el canal de Victoria Chicón de YouTube, felizmente, y se puede ver en internet. Entonces, este no necesita activar subtítulos ni nada de ello, lo pueden ver directamente dándole play. Les copio ahí el enlace. Entonces, nuevamente, aprovechamos de paso para que este sea nuestro break, ¿no? Esta película dura un poco más, 20 minutos, entonces lo vemos. De paso pueden aprovechar para tomar un poco de agua, tal vez ir al baño, tomar un café. Y luego de ver esta película retomamos y si es que tienen preguntas de este primer bloque, pues las respondemos, las que pueda responder y luego continuamos con el segundo bloque. Ok, entonces bueno, veamos esta película por favor y en 20 minutos nos reconectamos. Espero que hayan podido, bueno, espero que hayan podido ver la película, yo la vi también como para seguir el ritmo, digamos. Entonces, bueno, si les parece podemos retomar antes de pasar al segundo bloque de la presentación de hoy día. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta o consultar algo o algún comentario de lo expuesto en esta primera parte. Pueden prender su micro o pueden escribir por el chat si es que hay alguna consulta. Bueno, si no, continuamos, ¿les parece? Voy a volver a compartir la presentación. Pues bueno, como decía antes, me parece que la obra de estas cineastas es muy importante. Pienso que tal vez aún no ocupa el lugar principal que debería ocupar en la historia del cine peruano. Por eso quería, en este caso, eh, enfocar esta primera parte de la segunda sesión en ellas. Y creo que su obra, gracias a su obra, podemos dialogar, ¿no? Con los movimientos sociales de aquellos años, de los años 70 y 80
En este momento en el que el Perú está atravesando una serie de crisis ya desde hace varios años, ¿no? Y donde en la movilización social, pues también se está haciendo preguntas y está tratando de responder, digamos, a los atropellos y a todo el desastre que está ocurriendo a nivel del sector público y de los poderes que han ocupado el sector público de manera mafiosa, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece muy importante la obra de estas cineastas. Creo que en los últimos años, gracias a varios esfuerzos de varias personas, se está recuperando y se está revalorando la obra de todas estas cineastas y otras, ¿no? Que también, dicho sea de paso, no son las únicas. Entonces, bueno, continuamos con el segundo, pues la segunda parte que tenía preparada para hoy día. Bueno, vuelvo a mencionar, como lo decía también ayer al inicio, que mi acercamiento a la historia y mi relación, digamos, con la historia del cine peruano, pues tiene mucho que ver con mi trabajo en la programación, ¿no? Yo programo muestras principalmente en Corriente, que es un encuentro latinoamericano de cine de no ficción. Es un proyecto que existe desde el 2014 en Arequipa y en el cual continúo trabajando. Y es gracias a ese trabajo de programación que, digamos, me he sumergido muchas veces en investigar ciertas cinematografías, en leer lo que hay disponible sobre ellas, en tratar de encontrar las películas. Y uno de mis intereses más grandes dentro del cine peruano en este momento es el cine experimental y el cine de animación, que siento que están ahí como muy vinculados, ¿no? Que no son, digamos, como áreas separadas, sino que más bien tienen bastantes cosas en común. Entonces, este segundo bloque, pues voy a tratar de también mencionar películas, o mejor dicho, obras que considero fundamentales en la historia del cine experimental peruano y también en la parte del cine de animación, ¿no? Y bueno, eh, partiré, y en este caso pues va a estar como mucho más presente como esto, digamos, estos hallazgos o las conjeturas o investigaciones que he podido realizar han estado muy ligados a la programación, entonces voy a apoyarme mucho en el trabajo de programación que he realizado en los últimos años al respecto. En el 2022 presentamos esta muestra como parte de las actividades de Corriente en Ciudad de México y fue tal vez de nuestra parte como en nuestro trabajo el primer intento que hicimos como de plantear un recorrido amplio en el cine experimental peruano desde 1932 hasta 2022. Eh, el nombre llevó este título, El cine crecerá como una planta, parafraseando un verso de Carlos Oquendo de Amat, de su libro 5 metros de poemas, del cual hablaremos ahora, que en un poema llamado Jardín, él tiene un verso que dice, en un rincón la luna crecerá como una planta. Parafraseando ese verso, es que titulamos esta muestra. Y bueno, la muestra reunió la obra de distintos realizadores, que más o menos a través de ellos tratábamos de plantear un recorrido histórico sobre el cine experimental en el Perú. Y no solo el cine experimental, sino también un cine profano, que ya fue la primera vez donde usé ese término, pensando en cinematografías como la de Jorge Bedoya Forga, por ejemplo, que vimos ayer, que tiene gestos experimentales, que tiene eh, ciertas cuestiones que podríamos hermanar con lo que podemos llamar cine experimental, pero que la propia forma del cine amateur, digamos, o de ciertas cinematografías tienen mucho de eso, de experimentar y de filmar desde posicionamientos o desde coordenadas muy diferentes a las del cine convencional, ¿no? Entonces, en este grupo de autores y de películas, pues tratamos de abrir, digamos, o de concebir de manera amplia lo experimental en ese sentido y no solo abordar lo experimental desde un punto de vista tradicional, digamos, ¿no? Porque sobre el cine experimental, pues también existen ya muchos planteamientos teóricos, sobre todo escritos desde Occidente, ¿no? Desde el norte global,
y pues a nosotros nos interesaba más como empezar a pensar el cine experimental desde nuestros territorios y desde nuestras propias ideas y nuestros propios horizontes culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se armó en esos términos, digamos que se armó esta programación, ¿no? Y bueno, aquí están las gráficas que se elaboraron para esta muestra y donde conviven obras tanto de hace varias décadas como obras más recientes, ¿no? De realizadores recientes. Entonces, bueno, un poco ahí como lo muestro así esto porque pues ahí como para mencionar o para que puedan ver algunos realizadores, ¿no? Como los que están, y también la forma en cómo las mostramos no fue cronológica, sino sin respetar, digamos, el tiempo para que estas películas dialoguen entre sí o convivan más allá de cuando fueron hechas, sino desde la forma, ¿no? Y la experimentación. Entonces, bueno, ahí pueden ver las películas que formaron parte de esta muestra. Y bueno, yo quiero a partir, bueno, de haber, ya con esta muestra, pues marcamos en nuestro caso, ¿no? O planteamos ya cierto recorrido a través de ciertos autores y obras que iban desde 1932 hasta el presente. Y dentro de ellas, pues quiero ahora abordar a tres autores y tres obras importantes que me gustaría ahondar un poco, porque bueno, no nos da el tiempo como para ir uno por uno de todos estos y bueno, con el tiempo pues hay muchos más, digo, es decir, aquí solamente fue una muestra de todo lo que podría ser el cine experimental peruano, entonces creo que por las limitaciones de tiempo ahora no nos da como para poder abordar, porque esto demandaría, creo, por sí solo más de una sesión, ¿no? Pero sí quiero detenerme en tres obras importantes que considero importantes y que tienen que ver sobre todo con lo que mencionaba antes de eh, reflexionar sobre lo experimental en el cine peruano, pero lo experimental vinculado quizá a ciertas formas que provienen de los horizontes culturales propios de los pueblos originarios que se desarrollaron en estos territorios. Entonces yo creo que la obra que en el siglo XX eh, apertura, digamos, la historia del cine experimental en el Perú es el 5 metros de poemas, que es la obra de Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat fue un poeta nacido en Puno, que vivió muchos años de su vida en Lima y que luego se fue a Europa, a España en específico, pero llegó muy enfermo allá y bueno, falleció a temprana edad allá y su cuerpo se encuentra en España, ¿no? Como ven en las fechas de su nacimiento y de su muerte, pues apenas pasó la tercera década, ¿no? En su vida. La única obra que publicó en vida como obra completa, conjunta, fueron los 5 metros de poemas y algunos otros poemas sueltos en algunas revistas de la época, ¿no? Él, un poeta muy influenciado por las vanguardias literarias de Occidente, pero que en esta obra creo que logra que convivan esa influencia de la poesía vanguardista de aquellos años con una sensibilidad andina, ¿no? Él proviene del Ande, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones más valiosas de su trabajo. Y por supuesto, esta obra está relacionada al cine porque tiene muchas como referencias a lo cinematográfico, ¿no? Desde el nombre, que podemos vincular al tema del metraje, ¿no? Las películas antiguamente se medían por metros, ¿no? Y creo que aquí Oquendo de Amat con el título de su poemario hace una clara referencia a ello. Y en el contenido, pues hay muchas otras referencias. Es una película que tiene un intermedio, ¿no? Como las películas tenían también antes, algunas de ellas. Y hay muchas referencias cinematográficas dentro de la propia poesía que él tiene, incluso en la forma en cómo concibe los poemas. Y por ello, pues hace ya mucho tiempo se ha estudiado esta obra
más que todo en el, más que todo en el campo literario, pero se ha estudiado su relación con el cine, ¿no? Pero a mí lo que me parece más valioso de la obra de Carlos Oquendo de Amat no es necesariamente sus cualidades poéticas en cuanto a su uso de la palabra, sino la forma que tiene este poemario o libro objeto, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, es una obra que se hizo en la década del año de 1920. Se escribió entre el 23 y el 25 y se llegó a publicar el 27, ¿no? Bueno, este poemario, para quienes no lo conozcan, pues tiene como una sola página que se alarga, ¿no? En acordeón y que efectivamente mide cerca de 5 metros. Entonces, por eso es considerado también un libro objeto. Aquí hay una imagen, digamos, del poemario desplegado. Y esa forma es lo que a mí me parece valiosa, eh, porque siento que en esta obra de Carlos Ocana de Amat podemos interpretar lo cinematográfico de muchas formas, ¿no? Y creo que podríamos considerar como un pionero del cine expandido a Carlos Oquendo de Amat, ¿no? El cine expandido entendido de manera simple como ese cine que es posible más allá de la maquinaria o el aparataje convencional del cine, es decir, como un cine que es posible más allá de la cámara, del proyector o de la pantalla, ¿no? Y creo que Carlos Oquendo de Amat logra hacer eso con este poemario. Y si consideramos este poemario como una obra cinematográfica, creo que surge la pregunta de qué es el cine entonces, si es que consideramos esto como una obra cinematográfica, ¿no? Y creo que eso es una de las potencias más grandes de esta obra, ¿no? Que abre esa pregunta sobre qué es lo cinematográfico. Y puede parecer tal vez caprichosa esta interpretación, pero a lo largo del siglo XX, pues muchos artistas y creadores en distintas partes del mundo, pues es una pregunta que han planteado de diversas maneras con su obra y en más de una ocasión, pues han realizado obra en papel o han concebido lo cinematográfico en papel o en otras materialidades ajenas al material convencional del cine, ¿no? Y si nos ponemos a pensar también en lo que veíamos ayer, por ejemplo, ¿no? Cómo a lo largo del siglo XX se ha atravesado distintos formatos, el cine se ha soportado, ¿no? En distintas materialidades, pues el papel no es un material ajeno al cine ni a la historia del cine, ¿no? De hecho, antes de que existiera la celulosa o el nitrato de celulosa, que es lo que acuñó de algún modo el término película, ¿no? Que era esta material que les mostraba ayer, o un material similar en realidad, porque lo que les mostraba ayer era acetato, no nitrato, pero bueno, era una especie de película flexible, transparente. Antes de que se inventara este material o se descubriera, pues existieron los objetos precinematográficos como el fenaquistiscopio, el zootropo, el taumatropo, y que eran básicamente soportados en papel, ¿no? Y que eran una especie de juegos ópticos o juguetes ópticos muy populares en Occidente en cierto momento, ¿no? Y que fue lo que esos objetos desencadenaron de cierta manera el descubrimiento del cinematógrafo, ¿no? De los hermanos Lumière y de la película y de la lógica de los frames por segundo. Es decir, las primeras ilusiones de imágenes en movimiento aparecieron primero en el papel y en los dibujos animados y no en el soporte de película, ¿no? De nitrato de celulosa. Y ya luego, cuando existía ya el nitrato de celulosa y el fílmico, pues aún así hubo varios artistas que seguían trabajando en papel, ¿no? La animación, por ejemplo, está muy cercano a eso. eh, y ya luego hay artistas en distintas partes del mundo que cuestionan la idea de lo cinematográfico y tratan como de pensar el cine más allá de su aparataje convencional, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno. Esto lo menciono como para dar cuenta de que las ideas sobre el cine expandido y la posibilidad de que el cine exista más allá de la cámara, la pantalla y el proyector,
pues son ideas que ya tienen muchas décadas y que ya muchos creadores aplican en el mundo. Entonces, bajo esos términos, podríamos valorar la obra de Carlos Oquendo de Amat también como una obra de cine expandido, ¿no? Como una obra pionera de cine expandido y una obra de las primeras, en ese caso, realizadas en el mundo, ¿no? De cine expandido. Y yo creo que eso se sostiene más que en el contenido del poemario, en la forma del poemario, como decía antes, ¿no? Si nosotros vemos el poemario de manera desplegada, aparece esta figura zigzagueante, ¿no? Que es una figura que a mí personalmente, y aquí ya entro a especular y a hacer una interpretación personal, pues me sugiere muchas cosas, ¿no? Ya en una investigación personal desde la creación, pues estoy explorando mucho el tema de la línea escalonada, que es una figura, ¿no? Que aparece y está muy presente en las piezas de arte prehispánico de distinto tipo y de distintas culturas, ¿no? Este dibujo que ustedes ven a la izquierda es un dibujo que realicé de un petroglifo de Toro Muerto, que es el repositorio de petroglifos, uno de los más grandes del mundo y que se encuentra aquí en Arequipa, a 2 horas de la ciudad de Arequipa, cerca a un pueblo que se llama Corire, que es un valle en medio de montañas. Y bueno, esos petroglifos tienen cientos o miles de años ahí, y una de las figuras más recurrentes en los petroglifos es esta línea zigzagueante, ¿no? O esta línea escalonada, que puede ser una serpiente, que puede ser un rayo, que puede ser un movimiento, y que bueno, según los estudios, esta figura se asocia precisamente a la luz, al tiempo, ¿no? También al paso a través de distintos planos de la realidad. Tiene muchas significaciones, pero que están muy vinculadas, creo yo, a cuestiones que también tienen que ver con el cine y con lo cinematográfico, ¿no? Entonces a mí me parece como hermoso que en la obra de Carlos Oquendo de Amat, no solo en el contenido de las palabras, esté presente el horizonte cultural andino, en una poesía vanguardista y experimental también, sino que en la propia forma del libro, en la propia materialidad de la obra, esté presente también esta línea escalonada y este zigzag o serpiente que está muy presente y que es un símbolo muy fuerte y uno de los símbolos fundamentales de las culturas originarias de esta parte del mundo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este era un manto Paracas, este es un manto Wari, ¿no? Donde también aparece la línea escalonada de forma similar. Y esta cerámica de aquí, ay, no recuerdo ahorita, creo que es Quipiznique, puedo estar equivocándome, pero también es una cerámica prehispánica. eh, y me gusta mucho porque esta tiene esta particularidad de que la línea escalonada está saliendo de los ojos del personaje, ¿no? Y así hay muchas piezas donde aparece esta línea escalonada en distintos soportes, materialidades, y que podemos interpretar de muchas maneras y que bueno, en este caso a mí me gusta interpretar, y estoy trabajando en ello, como un símbolo que podríamos vincular a lo cinematográfico en el sentido de que lo cinematográfico es movimiento, es luz, tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Y tiene que ver también con el movimiento de la vida, creo yo, y como ese lugar de paso, ¿no? A través de como distintos estados vitales, ¿no? Porque también la línea escalonada representa para algunos autores el paso entre los 3 planos, como que son el Cupacha, el Caipacha y el Hananpacha, ¿no? Que es el mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo de arriba, ¿no? Planteándolo en términos sencillos, ¿no? Es mucho más complejo y profundo que eso. Entonces creo que el cine, pues, ha sido, digamos, algo que no es de invención occidental, sino que la sensibilidad a estos elementos que conforman el cine, pues era una sensibilidad que por supuesto nuestros ancestros tenían y que representaron tal vez a través de la línea escalonada en las distintas materialidades que tuvieron a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, traigo a colación esto porque yo creo que en Carlos Oquendo de Amat aparece esa línea escalonada. No quiero decir con esto que Carlos Oquendo de Amat haya hecho esto a propósito, es una especulación, es una conjetura mía,
¿no? Pero creo que de algún modo sus inquietudes y sus experimentaciones con la poesía, con el formato y con la idea de lo cinematográfico, lo condujeron a esta forma, ¿no? Como pasa también, creo, con el cine de Ross Lauder. Ross Lauder es una cineasta nacida en Perú, que vivió hasta su adolescencia más o menos aquí en Perú y luego migró a Europa y radica en Francia desde hace muchos años y ha desarrollado su obra cinematográfica allá. Es considerada una de las cineastas experimentales, creo yo, más importantes en la historia del cine experimental mundial, ¿no? Su nombre es un nombre importante y su obra es una obra muy importante. eh, y creo que es necesario reivindicarla también como parte del cine peruano. Nosotros pudimos hacer una muestra de ella también en el año 2021, si no me equivoco. Y bueno, Ross Lauder tiene una forma de trabajar muy singular y por lo cual se valora mucho su obra. Ella trabaja en 16 milímetros, ha trabajado en 16 milímetros principalmente, que es un formato intermedio entre el 8 milímetros y el 35 milímetros. Estas son algunos escaneos de sus películas, ¿no? De algunos frames. Y como ustedes pueden notar aquí, lo que fotografía en cada frame es diferente, ¿no? Normalmente cuando alguien graba de corrido, pues todos los frames se parecen mucho, porque hay apenas una diferencia de microsegundos entre la captura de un frame y otro, ¿no? Es decir, si uno graba, por ejemplo, a 24 fotogramas por segundo, está tomando 24 fotos en un segundo y cada una de esas fotos en material fílmico, pues se ve así, ¿no? Como lo que vemos aquí. Entonces aquí, pues podemos notar claramente que Ross Lauder no trabaja de esa manera, sino que va fotografiando frame a frame, ¿no? Entonces hay algo que se vincula con la animación, digamos, en su trabajo, porque la animación stop motion, por ejemplo, es el tipo de animación que se trabaja cuadro a cuadro también, ¿no? Como frame a frame. Entonces, bueno, ahí vamos empezando a vincularnos también al tema de la animación, pero en el caso de Rose, pues ella trabaja así porque explora las posibilidades de la naturaleza de lo cinematográfico y es alguien que experimenta mucho con eso y que ahonda profundamente en esas posibilidades y en esas cualidades únicas del cine, ¿no? Del material fílmico en este caso, del cine en fílmico, ¿no? Y bueno, lo que le permite trabajar así es una cámara que le permite fotografiar frame a frame y no solamente eso, sino que le permite retroceder la película dentro de la cámara. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, como en el caso de la imagen que ven a la izquierda, ¿no? Donde hay flores y luego hay como una especie de puerta amarilla o de tronco amarillo, y luego otra vez las flores y luego el tronco, lo que ella hacía era fotografiar, digamos, los fotogramas pares, en este caso las flores, y los impares dejarlos sin exponer, es decir, avanzar la película sin disparar, sin fotografiar nada en esos frames, y luego retroceder la película y fotografiar esos frames que había dejado sin exponer al principio, ¿no? Y por eso logra conseguir, digamos, estas imágenes intercaladas, ¿no? Donde, digamos, en los fotogramas pares vemos las flores y en los fotogramas impares vemos esa puerta o ese tronco amarillo, ¿no? Todo esto lo explico porque, bueno, es un trabajo que tiene que ver mucho con una cuestión técnica de uso de la cámara, ¿no? Y con entender cómo es el funcionamiento de la película y cómo se compone una película en cuanto a fotogramas y en cuanto a la velocidad y todo ello y las perforaciones también. Y para no perderse en ese trabajo que hacía Ross Lauder y que hace aún, ella desarrolló una especie de partitura o de notación, ¿no? Una notación, ¿no? En la que iba dibujando su trabajo y lo que iba filmando, para luego saber cuáles eran los frames que habían quedado sin exponer, para luego recordar en qué parte de la película había filmado, por ejemplo, flores o en qué otra parte había filmado, no sé, veleros y digamos ir como siendo consciente de lo que estaba haciendo y no perderse, digamos, porque pues si tenemos en cuenta que trabajaba frame a frame y una película tiene miles de frames, ¿no? Pues era fácil como extraviarse tal vez en ese proceso, ¿no? Entonces alguien que desarrolló su propia partitura, digamos,
que iba creciendo conforme la película se iba haciendo, ¿no? Entonces esta escritura, esta anotación, iba Rose dibujándola conforme iba filmando sus películas, ¿no? Entonces podríamos considerar que es como otra piel de la película, ¿no? Como algo que ha surgido en el proceso mismo de sus películas. Entonces a mí me gusta pensar como que son dos versiones de una misma obra, ¿no? Lo que está siendo capturado en la cámara y lo que está siendo dibujado en ese mismo proceso. Bueno, y me interesa traer a colación la obra de Rose, porque también me parece muy significativo, una gran coincidencia que parte de su obra pues sea en papel también, ¿no? Y que sus películas también las podamos ver dibujadas eh, y trazadas en sus cuadernos, ¿no? Acá son algunas páginas de sus cuadernos que han sido ya editados y publicados en Europa, algunos de ellos. También se expusieron, si no recuerdo mal, bueno, yo no estuve presente, pero por lo que he investigado, creo que estos cuadernos se llegaron a exponer en Lima hace unos años, como parte de un festival al que asistió Rose. Eh, y bueno, estas son algunas de las páginas. ¿Y qué me parece otra cosa muy significativa e importante de este trabajo? Que como vemos, aquí aparece también la línea escalonada y la línea en zigzag, ¿no? Esta imagen de la izquierda, por ejemplo, pareciera un manto, ¿no? Se asemeja o tiene cierta hermandad formal, ¿no? A estas piezas, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que Rose haya trazado estos dibujos o esta partitura de sus obras eh, pensando en lo prehispánico, no quiero decir eso, ¿no? Sino que quiero decir que ella, en un ejercicio de profunda experimentación de la naturaleza de lo cinematográfico, ¿no? Es decir, tratando de eh, experimentar con las cualidades propias de lo cinematográfico, llegó a ciertas formas, a trazar ciertas formas y a dibujar ciertas formas que tienen que ver con el proceso, con la velocidad, con el tiempo, con la luz, ¿no? En sus películas, y que esas formas se asemejan a las formas que encontramos en el arte prehispánico, ¿no? Es como si hubiera llegado, ¿no? Yo lo interpreto así, es como si hubiera llegado al mismo lugar, pero por otro camino, ¿no? Así como también Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Que tiene presente en la forma, en la materialidad de su trabajo, ¿no? Esa línea escalonada también y ese zigzag. Eh, pues bueno, a mí me parecen dos creadores fundamentales. Me da mucho gusto que haya estas coincidencias en cuanto a la materialidad que usan como el papel o a las formas, ¿no? Y creo que abren, ¿no? La posibilidad en su trabajo de concebir lo cinematográfico también mirando hacia atrás, ¿no? Como, así como estos dibujos en los cuadernos de Rose se pueden interpretar como una partitura para crear una obra cinematográfica experimental, ¿no? Podríamos interpretar también los mantos paracas o bueno, la gran cantidad de obras prehispánicas que nos han dejado nuestros ancestros, también como una suerte de notación cinematográfica que podríamos trasladar a un lenguaje más de imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece muy incitador, es algo en lo que estoy trabajando, quería compartirlo con ustedes porque creo que pensar lo experimental y la historia de lo experimental en nuestro Perú, en el Perú y en Latinoamérica en general, no debería como subordinarse a las ideas de cine experimental que se han trazado en Occidente, ¿no? Que vienen de Occidente y del norte global, porque creo que los contextos en los que vivimos y en los que se desarrolla nuestra cinematografía son muy diferentes en Latinoamérica a los de Europa o Norteamérica, ¿no? Y creo que el cine experimental deberíamos pensarlo en otros términos. Y por ello es que pues les propongo esta parte de esta manera, ¿no? Otro, bueno, antes de que pasemos a la obra de Rafael Hastings, quisiera que viéramos una de las películas de Rose, que dura un minuto, es uno de los Bouquets, que es una serie que ella va creando en el tiempo, ¿no? Ya tiene, creo, más de 40 Bouquets.
Y algunas de estas páginas que hemos visto de sus cuadernos son de las notaciones que ella iba haciendo mientras filmaba los buquetes, ¿no? Eh, entonces, bueno, quiero que veamos el buquet número uno. Este está en una página de una distribuidora de cine experimental con la que trabaja Rose, que se llama Lightcon, que tiene su sede en Francia. Y en la página de Lightcon, pues hay varias películas de Rose que se pueden ver online, ¿no? Entonces, aquí les comparto el enlace de una de ellas. Les pido que lo vean para que vean también cómo efectivamente Rose teje imágenes, ¿no? En sus películas. Y hay también algo muy del textil ahí, ¿no? En su obra, lo cual me parece hermoso, ¿no? Entonces, bueno, es una película muda, no tiene sonido, dura 1 minuto, les doy 2 minutos para que la veamos y volvamos aquí. Bueno, volvemos, seguro ya la vieron. Pues bueno, como ven, la obra de Rose tiene mucho de textil también, ¿no? Una tejedora de frames, ¿no? Eh, y otra cosa que me parece lindo de pensar el cine de Rose Lauder en relación al 5 metros de poemas es que en la forma del 5 metros de poemas, ¿no? Esta forma de acordeón, eh, creo que podemos encontrar como una forma a partir de la cual podemos pensar un concepto sobre el cine, ¿no? Es decir, no pensar el cine como una línea, ¿no? Como por ejemplo se representa en los software de edición, que es una línea recta, ¿no? Que tiene un principio y un fin, sino pensar el cine como una línea escalonada que se puede plegar sobre sí misma, ¿no? En esta forma que tiene el 5 metros de poemas, pues estos 5 metros se pueden plegar en un solo, como en una sola página, ¿no? Donde están superpuestas todas las páginas. Y creo que eso es muy cinematográfico, ¿no? Si vemos la película, digamos, desplegada de Rock Loader, ¿no? Es similar, ¿no? Vemos como estas imágenes una detrás de otra, como en una fila, pero al momento de que esta película entra al proyector y vemos la película en movimiento, pues pareciera o efectivamente las imágenes se van superponiendo una sobre otra. Y esa superposición a una gran velocidad es lo que hace posible la ilusión de movimiento, ¿no? Y eso ya estaba presente en los objetos precinematográficos, ¿no? Y en todo el cine en general sigue siendo posible el cine gracias a esa superposición de imágenes, ¿no? El movimiento en realidad no se captura. Lo que se captura son muchas fotos que al verlas a una gran velocidad y al superponerse una sobre otra por esa velocidad, en nuestro ojo pareciera que se están moviendo, ¿no? Entonces siento que la forma de la línea escalonada es una forma que representa muy bien esa naturaleza del cine y que tal vez nuestros ancestros supieron interpretar, ¿no? Eh, en cuanto a su vínculo con el movimiento, con el paso del tiempo, con la luz, ¿no? Y que Ross Loder ha visualizado gracias a su profunda exploración de lo cinematográfico en su obra, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasamos a otro artista que me parece también muy importante dentro del cine experimental peruano. Él es Rafael Hastings. Rafael era un artista multidisciplinario, ¿no? Trabajó en distintos soportes, distintos lenguajes y uno de ellos fue el cine. Estas son algunas de sus obras que están siendo rescatadas por alta tecnología andina. De hecho, esta imagen es un pantallazo que he tomado de la página de ATA, que es Alta Tecnología Andina, eh, que está muy comprometido este proyecto con recuperar y restaurar la obra de Rafael, ¿no? Varias de estas películas están hechas en video, por ejemplo, en cinta magnética, ¿no? Y otras en Super 8, 16 milímetros. Eh, y es interesante también cómo Rafael Hastings experimentó mucho con las posibilidades de los diversos materiales con los que trabajó, ¿no? Y es interesante también cómo varias de estas películas tienen como este modo de filmar amateur que veíamos en Jorge Bedoya Forga, ¿no? Como de filmar también lo personal, a los seres queridos, ¿no? A los amigos, pero en este caso, claro, con un gesto mucho más decidido de experimentar con ello, ¿no? Y también aquí ya aparece el sonido experimental, ¿no? En la figura de Manongo Mujica, sobre todo, que era un muy amigo suyo, que aparece en varias de sus películas
y que, y que bueno, ya pues a estas alturas del cine, estamos hablando de los años 70, pues por supuesto el cine ya era sonoro, entonces lo experimental aparece también en lo sonoro. A diferencia de la obra de Rose, donde la gran mayoría de sus obras son silentes, ¿no? Sin sonido. No porque no existiera la tecnología, porque las obras de Rose pues también son de los años 70 hacia adelante, sino porque Rose considera que lo sonoro, el ritmo ya está planteado desde las imágenes y que no hace falta como poner en tensión las imágenes con otros ritmos que puedan traer los sonidos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas obras de Rafael y lo que me interesa en él, siguiendo esta línea de pensar lo experimental desde lo ancestral, ¿no? O en relación a lo ancestral, es este conjunto de obras que se llaman El Incondicionado de su Ocultamiento, que son películas que trabajó, llegó a trabajar en 35 milímetros. Son cuatro cortometrajes que se han recuperado recientemente gracias al trabajo de Ata y de José Carlos Mariátegui y que tienen que ver con una experimentación también desde el horizonte, desde los horizontes ancestrales y en este caso desde el paisaje desértico, que era un paisaje muy importante para la obra de Rafael, ¿no? Entonces en estas obras también, eh, pues hay un claro acercamiento, por ejemplo, a obras en piedra de culturas ancestrales prehispánicas, a momias, a textiles. Es un trabajo también que experimenta no solamente con lo cinematográfico y el soporte, sino también desde el contenido, con símbolos y reminiscencias de lo ancestral, en este caso incluso puesto en relación y en diálogo con el misticismo oriental, ¿no? Que también era una de las fuentes de las que bebía mucho Rafael en su trabajo. Entonces es una obra muy interesante, muy importante. Recientemente se ha publicado también un libro sobre el proceso de recuperación y restauración de estas cuatro películas o de esta obra conjunta, que también les invito y les motivo a buscar, ¿no? Es una obra que se ha presentado recién este año, si no me equivoco, y también gracias al trabajo de alta tecnología andina y de José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, como ya adelantaba un poquito, pues también es interesante pensar lo experimental en el sonido. Y Luis Alvarado, que es un investigador peruano que está trabajando mucho y desde hace muchos años en investigar la historia de las artes sonoras experimentales en el Perú, también ha empezado a investigar eso en el ámbito cinematográfico. Esta es una muestra que presentamos este año como parte de Corriente, que fue programada por Luis, donde se reunieron varias películas, ¿no? En las que se podía identificar un trabajo desde el sonido, un trabajo experimental, ¿no? Y yo quiero aquí destacar sobre todo dos, que es el mito de Incarri de Mario Hacha de 1977 y El perfil de lo invisible de Gonzalo Fluker de 1985. Y con esto ya nos empezamos a entrar en el terreno de la animación, porque estas son dos películas animadas, ¿no? Y son de las primeras películas animadas realizadas en el Perú en este periodo nuevamente importante de que en el que las películas se beneficiaban de la ley 19327, ¿no? Vuelvo a repetir, ley que fue promulgada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pues en todo ese conjunto de películas que se desarrollaron en esos 20 años en los que estuvo vigente esta ley, hubieron algunas películas de animación importantes, siendo estas dos, eh, creo yo, de las más importantes, ¿no? Porque planteaban la animación vinculada o como un medio para interpretar ciertos símbolos prehispánicos, ¿no? En el caso del mito de Incarri, Mario Hacha hace como anima o toma, ¿no? De la crónica de Guamán Poma de Ayala varios símbolos, personajes o dibujos de Guamán Poma de Ayala y los sitúa bueno, reconstruye con ello, digamos, el mito del Incarre, ¿no? Que es este mito en el que el Inca va a volver y como una representación de que va a volver el Perú a ser, eh,
digamos, un lugar en el que predomine el pueblo andino, ¿no? O los pueblos originarios. Es decir, que en algún momento vamos a poder revertir la colonización y poder nuevamente recuperar esta tierra para nosotros y para el bienestar de la mayoría de personas que vivimos aquí, ¿no? Entonces es muy interesante el mito Incarri, además pensado también como este, como una obra que piensa también la revolución y la transformación social de esos años, pero en este caso desde la animación, una animación muy elemental, también hay que decirlo, y, y en relación a un documento fundamental también de nuestra historia, que es las crónicas de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y el otro trabajo que es el perfil de lo invisible es un trabajo mucho más libre, con una animación mucho mejor realizada de Gonzalo Fluque, donde él como que explora de una manera muy linda y muy bella, muy estética, la simbología y las formas también del horizonte cultural de los pueblos originarios, principalmente del horizonte cultural andino, ¿no? Donde aparecen, por ejemplo, el cóndor, la serpiente y el puma o el felino como estas tres representaciones fundamentales también de estos tres mundos, ¿no? Eh, en los que se concibe el horizonte cultural andino, que es lo que decía antes, ¿no? El Ucupacha, el Caipacha y el Hananpacha son representados también muchas veces por la serpiente, el felino y el ave, ¿no? Que normalmente son la serpiente, el puma y el cóndor. Entonces esas figuras aparecen muy claramente en la obra, en esta obra de Gonzalo, y que también tienen que ver, como decía antes, pues con la representación de la línea escalonada, ¿no? Y otra obra muy importante de aquellos años es la que hizo Walter Tournier, quien aparece en esta foto junto a Lala Severi, su compañera. Walter es uruguayo, pero él se exilió de Uruguay en la dictadura de Uruguay de fines de los años 70 y vino a vivir al Perú. Y aquí en Perú fue alguien que impulsó la animación en stop motion porque él ya venía de realizar un trabajo importante en Uruguay en el campo de la animación, un primer trabajo, ¿no? Y aquí desarrolló dos películas que son muy importantes también en la historia del cine animado peruano, que son El Cóndor y el Zorro y Nuestro Pequeño Paraíso, ¿no? Esta es una imagen de una muestra que dedicamos a él en un festival de cine para infancias que también organizamos aquí en Arequipa. Y bueno, Nuestro Pequeño Paraíso es una película increíble que creo que también tiene algo de experimental, en este caso con el stop motion y esta materialidad más de tipo plastilina. A la vez es una crítica muy fuerte a cómo podemos estar sometidos a las pantallas, que creo que en este momento de la historia, ¿no? En el 2025, pues es una crítica muy vigente, ¿no? Eh, y muy divertida además, en el que es una obra con humor, ¿no? Muy interesante. Y El Cóndor y el Zorro, pues sigue la línea de las obras anteriores que he mencionado, que es lo que hace Walter es recrear en animación un relato andino, ¿no? De una discusión entre el cóndor y el zorro que empieza a alterar el equilibrio de la vida, ¿no? Hay una lucha ahí entre estas dos fuerzas y entre estos dos animales y es que está hecha con figuras articuladas de papel, ¿no? Entonces, esta traigo a colación, o bueno, menciono estas tres obras, ¿no? El mito de Incarri, El perfil de lo invisible y El cóndor y el zorro, porque creo que ese interés, ¿no? De los pioneros de la animación en el Perú, de la animación cinematográfica, porque, bueno, también hubo una animación publicitaria muy importante en esas décadas, pero en este caso estoy pensando más en la animación cinematográfica. Pues hay algo muy importante en estas tres obras y en los pioneros, en ese interés que tenían por representar desde la animación o explorar desde la animación los horizontes culturales de los pueblos originarios, ¿no? Y sus símbolos y sus documentos. Y creo que eso es algo que actualmente en la animación que se está realizando en el Perú es algo que ha cobrado una fuerza muy grande. Es decir, que actualmente en el Perú buena parte de la animación que se está realizando y quizás la mejor, digamos, como la parte más notable y destacada, no solo en cuestión técnica, sino en contenido,
está directamente relacionada a una reivindicación de lo originario, ¿no? Y de lo ancestral y de lo prehispánico. Esta es también una imagen de una muestra que presentamos este año en el Festival Serpentina que tenía ese interés, ¿no? De mostrar en obras contemporáneas de los últimos años, ¿no? De los últimos 3, 4 años, evidenciar, ¿no? Ese interés que los jóvenes realizadores, los jóvenes animadores y además de distintas partes del Perú tienen en lo ancestral, ¿no? En lo prehispánico y en los horizontes culturales originarios, ¿no? Estas son varias obras muy buenas que les invito a buscar también y a ver cuando puedan, que exploran ello, ¿no? Y en la mayoría de estas películas, si no en todas, también es destacable que la lengua que se habla son lenguas originarias, ¿no? Como el quechua, el aymara o lenguas de los pueblos amazónicos. Entonces hay algo muy lindo, creo que está ocurriendo en la animación en el Perú en los últimos 20 años, diría yo, en los que está inclinada la animación de manera muy fuerte y volcada de manera muy fuerte a pensar lo originario, ¿no? Y reivindicar las lenguas y las historias y los modos de ser de los pueblos originarios del Perú. Y varios de los realizadores provienen también de esos pueblos, ¿no? Y de esas culturas, de esas comunidades. Entonces, creo que eso ya se intuía y de algún modo quienes empezaron a explorar ese camino fueron estos realizadores en los años 70 y los años 80, ¿no? Y que ahora ya es algo mucho más extendido y más colectivo. Y creo que tal vez no se le está prestando la atención que requiere, ¿no? Y el impulso que requiere también desde parte del Estado porque creo que si hay un sector que está pensando lo cinematográfico desde lo propio, desde el sentido de pertenencia al territorio en el que estamos, tal vez sea la animación el sector que en este momento está pensando de una manera más fuerte eso, ¿no? Y que está tratando de trasladar esas cuestiones y esas reflexiones a su cine. Entonces, eso me parece muy, muy valioso a mí, muy importante, ¿no? Pues bueno, con eso terminamos. Eh, Espero no haberles cansado en esta última sesión. Bueno, felizmente el tiempo coincidió. Bien, me interesaba esta vez como soltarles mucha data, muchos realizadores y de películas heterogéneas, ¿no? Como animación, experimental, cine más de político, de denuncia, pero hay muchas otras ramas y genealogías que podríamos explorar, ¿no? Por ejemplo, la del cine comunitario, ¿no? Que es una que quedó ahí como fuera, porque pues aún hay muy poco lo que sabemos, creo, sobre el cine comunitario en el Perú, pero felizmente hay investigaciones que se están haciendo. El colectivo Maizal me parece que está a punto de publicar una publicación al respecto, una investigación sobre la historia del cine comunitario, lo cual me parece increíble. Estoy muy ansioso de poder ver esa publicación. También creo que hace falta investigar más sobre, por ejemplo, el papel de la oralidad en el cine peruano, ¿no? Cómo ha habido muchos casos y mucho interés a lo largo de nuestro cine de trasladar el modo de relatar la realidad que se preservó en la oralidad hacia el cine, ¿no? Hay mucho cine muy importante, creo, en el Perú que nace de la oralidad y no del saber letrado, ¿no? Recordemos que en nuestros pueblos originarios fueron sometidos por la colonia y que trató de destruir todo su conocimiento y mucho de su forma de entender el mundo y que mucho de eso resistió en la oralidad, ¿no? Y en esa transferencia de pasar los conocimientos de una generación a otra a través de la oralidad, ¿no? Y en muchas películas creo que esa oralidad aparece de una manera hermosa, entonces siento que es como otra rama también que podríamos explorar y no pensar el cine solo desde el saber letrado, sino también desde el saber oral, ¿no? Y bueno, así, sigo, menciono algunas como para dar cuenta de que pues estas genealogías eh, profanas, como las llamo yo, porque no necesariamente están en la misma línea que el canon, podrían ser muchas otras, ¿no? Y que nuestro árbol, digamos, genealógico
pues tiene muchas ramas, ¿no? Tiene muchas ramas y esas ramas a veces se cruzan, se encuentran y creo que hace falta investigar más, investigar desde los distintos territorios y regiones del Perú, porque las miradas van a ser distintas, ¿no? Nuestros contextos son diferentes, nuestros modos de ver el propio país son diferentes, cambian mucho de una zona a otra, ¿no? No se ve el Perú, no se entiende el Perú igual desde Lima o desde Puno o desde Iquitos, ¿no? Entonces creo que por eso es importante que desde los distintos lugares donde estamos, atrevernos como a acercarnos a la historia con nuestros propios intereses, con nuestras propias intenciones y también con nuestras propias necesidades y tratar de discutir esa historia y de escribir también en la medida de lo posible nuestra parte, digamos, de la historia, lo que nosotros podemos vislumbrar o dilucidar de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, estas dos sesiones pues han tenido, digamos, esa intención. Espero que sirvan de incitación y de motivación para que podamos seguir escribiendo y discutiendo la historia del cine peruano y desde lugares que no necesariamente son los más valorados, pero que sin embargo, como decía también ayer, creo que son estas ramas las que eh, están teniendo en este momento una fuerte influencia en lo más notable del cine que se está haciendo en este momento en el Perú, ¿no? Eh, y que por eso también creo que es importante reivindicarlas y darles un lugar principal, ¿no? Bueno, eso de mi parte, chicos y chicas. No sé si desean eh, preguntar algo, comentar algo antes de despedirnos, pero bueno, creo que ya he hablado demasiado. Si desean hacer alguna pregunta, consulta, comentario, pues bienvenido sea. Pueden prender su micro o escribir por el chat también. Yo quería mencionar mientras esperamos a que se animen a preguntar, que en el chat les envié un formulario para, bueno, para la emisión de las constancias, también para que nos cuenten qué les pareció el taller, qué tipo de talleres les gustaría que podamos realizar. Así que nada más mencionarles eso y también invitarlos e invitarlas a nuestro próximo encuentro de edición en Wikipedia sobre cine censurado, que va a ser el 7 y 8 de noviembre, que va a ser un encuentro híbrido, virtual y también presencial en la Facultad de Letras de San Marcos. Y bueno, también mencionarles que igual las dos sesiones las vamos a subir al canal de YouTube de Wikiacción. Eso solamente mientras se animan a preguntar. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Edward, por todo. Increíble todas las cuestiones y todo el trabajo que estás haciendo, que sigues haciendo. Quería preguntarte algo de lo que estaba mencionando del trabajo que están haciendo con también ATA para recuperar, o sea, que recuperaron, entendí, estas películas, El incondicionado desocultamiento de las cuatro obras. Y bueno, quería saber un poco más o si todas las informaciones la puedo encontrar en la página de ATA o... Sí, bueno, eso lo ha recuperado ATA directamente. Son amigos nuestros. José Carlos Mariátegui está como dirigiendo ese proyecto y es uno de los directores de ATA también. Él ha escrito, tengo entendido, un texto que se publicó en una revista chilena donde explica y habla de la obra de Hastings y también del proceso de recuperación de esta película que se encontró en España, si no me equivoco, por lo que, si no recuerdo mal, recuerdo que me contó que la encontraron en España, en un archivo de España. Y en este libro que ha salido recientemente, que si lo buscas en la página de ATA y pones Rafael Hastings, te va a aparecer como la primera pestaña que te aparezca va a ser sobre la publicación que acaban de publicar. Es un libro muy documentado donde explican cómo han hecho este proceso de restauración y de recuperación de esta película, ¿no? Y donde también hablan de la obra y de la importancia de Hastings. Entonces, eso sí, eso está muy reciente. Y ya está, o sea, existe ya una copia digitalizada y restaurada digitalmente que está circulando, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarla en este ciclo que compartí
pero José Carlos la está mostrando en distintos lugares, ¿no? En distintos países también. Entonces, si deseas como estás interesada en conocer más de, de esta obra o tal vez ver la posibilidad de proyectarla en algún lado, creo que lo mejor es contactarse con ATA, ¿no? Y consultar directamente con ellos, porque ellos son ahorita los que están manejando la película y los que han estado a cargo de su recuperación. Igual luego, Elisa, me puedes escribir por interno y te paso el contacto de José Carlos para que directamente le preguntes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, a ver, aquí Luz María pues pregunta si es posible aún. Me gustaría preguntarte si sabes algo sobre la producción de ¿Y después qué? De Victoria Chicón en relación a las entrevistas y materiales gráficos que aparecen. La verdad es una película que conocí hace muy poco. Hace unos meses un amigo la compartió por Facebook y me sorprendió, no la conocía, me parece una gran película. Además que, bueno, en este caso sirvió mucho para cerrar ese primer bloque de la presentación porque es una película además que hace un recuento de toda esa década y luego abre unas preguntas muy importantes. Sé que hay algunos textos que se han escrito sobre Victoria, Luz María, o sea, artículos que podrías encontrar seguramente en internet, pero Victoria está en este momento desarrollando un nuevo proyecto audiovisual, entonces está en activo. Podría yo conseguirte el contacto si deseas tal vez como preguntarle directamente a ella, que creo que es mejor, ¿no? Ir a la fuente primaria y ella tal vez seguramente te va a poder dar mayores alcances. Yo tuve la suerte de conocerla hace poquito aquí en Arequipa, estuvo de pasada haciendo precisamente como la preproducción de este nuevo proyecto que tiene. Es una persona mayor, radica me parece en Estados Unidos, pero seguramente es posible conseguir su contacto como para poder preguntarle, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad aún de investigar mucho más, pero sí quería como presentarles esta película porque me parecía muy importante y me parece necesario que se conozca más, ¿no? Sí, 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 el sonido, hay muchas cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque no son películas necesariamente que fueron desconocidas, pero creo que precisamente por el valor que se le puede dar a ciertas cinematografías en su momento, este tipo de películas han ido quedando relegadas, ¿no? Eh, pero siento que precisamente por eso es importante como seguir mostrándolas, reivindicarlas. Y sobre todo eso, creo que el hecho de que circulen las obras hace que más personas las conozcan y más personas también puedan valorarlas como atreverse a escribir sobre ellas o a programarlas en otros lugares. Esperemos que eso pase con la obra de Victoria. Y creo que también, bueno, no estoy seguro, me parece que eso me lo mencionó Victoria cuando hablamos brevemente aquí, que quienes están a cargo de distribuir esta copia es la Filmoteca de la PUC. Seguramente la Filmoteca de la PUC es quienes se han hecho cargo de la digitalización de esta película, ¿no? Del archivo que vimos. Bueno, si no hay más preguntas, nada, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Wikiacción nuevamente por invitarme a realizar este taller. Es la primera vez que me atrevo a hacer como algo así, como un recuento histórico. Me gustó mucho la idea. Espero haberlo hecho bien y no haber caído en muchas imprecisiones, que creo que siempre es el riesgo de hacer algo así. Bueno, he tratado de ser riguroso con los datos que les he dado y con la información, así que bueno, espero que cuando las grabaciones de esto salga, pues no hayan muchas correcciones que se tengan que hacer. Bueno, muchas gracias a todos y nada, que tengan un buen día y vean estas películas, por favor, si les ha despertado el interés, espero que sí, búsquenlas, varias de ellas están en internet. Por el grupo de WhatsApp que hemos creado, les voy a compartir algunos materiales con esa intención de que puedan verlas también o leerlos y ahí van a poder enterarse un poco más de todo lo que hemos visto, que bueno, ha sido un repaso bastante rápido, ¿no? Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a todos, a todas por la convocatoria, por estar presentes un día sábado y dedicarle el tiempo. Bueno, ya abrí también el chat del grupo de WhatsApp, así que lo que quieran compartir, estamos abiertos a escucharlos, a estar ahí también y acompañarnos. Así que nada, como les decía, porfa, ayúdennos llenando el formulario que les envié también para saber qué les pareció el taller y qué tipo de talleres les gustaría. Y bueno, nada, seguimos
seguimos por ahí por WhatsApp. Muchísimas gracias a todos, a todas y nada, que tengan un hermoso día hoy. Ya nos vemos pronto.